Hola a todos, mi nombre es Esther Monterroso y hoy vamos a hablar de formas especiales de pago y de extinción de las obligaciones. Veíamos que el pago de la obligación es el modo más habitual por el que se produce la extinción de las obligaciones. Sin embargo, el Código Civil establece otros modos o causas de extinción de las obligaciones que es preciso conocer. Es muy importante que cuando nos encontremos ante un caso práctico sepamos diferenciar muy bien las distintas figuras: cesión de bienes, dación en pago, pago con subrogación, condonación de la deuda, confusión de derechos, compensación, novación. Como decía, es importante saber si nos encontramos ante una de esas figuras. Para ello tendremos que tener claro cuáles son sus requisitos y, por supuesto, sus efectos. En primer lugar, vamos a hablar de cesión de bienes. El pago mediante cesión de bienes es una forma especial de pago que se encuentra regulado en el artículo 1175, y en este caso no es el deudor quien paga, sino que el deudor, entrega a sus acreedores la posesión de los bienes con la facultad de gestión, administración y disposición. De esta manera, el pago se producirá una vez que se aplique el importe de la enajenación de estos bienes al crédito. Por tanto, es importante tener aquí presente que en el pago por cesión de bienes no se transmite la propiedad de los bienes, simplemente esa facultad de gestión, de enajenación de un bien, para que una vez que se venda se reciba su importe por el acreedor y quede saldada en la deuda, bien en su totalidad, se cubre la cuantía de la deuda, o bien parcialmente, si es que tras la venta no ha logrado cubrir la totalidad de la misma. Por lo tanto, el efecto principal es que solo va a liberar de la obligación de pago por el importe líquido de los bienes cedidos. Bien, es importante distinguir muy bien esta figura con la de dación en pago, que sabemos ahora tan en boga y que en los medios de comunicación pues tanto se habla de ella. En la dación en pago, voluntariamente, lo que se realiza es una prestación distinta a la debida al acreedor. Y este acreedor consiste en recibir esa sustitución. Es decir, si yo, por ejemplo, debo 10.000 euros al acreedor y no tengo, llega el momento del pago, no tengo dinero suficiente, supongamos que yo le ofrezco la posibilidad de saldar la deuda entregándole un vehículo. En ese caso, si el acreedor está conforme y muestra su consentimiento de recibir ese coche en sustitución de esa deuda, de esos 10.000, de esa obligación de entregar los 10.000 euros, pues la deuda quedaría saldada, se entendería que el pago queda realizado. Es importante tener en cuenta aquí las diferencias que separan la dación en pago de la cesión de bienes. En la dación vemos que consiste en la transmisión de una propiedad, mientras que en la cesión no era así. Y por otro lado, en la dación en pago, y consecuencia de la anterior, se extingue totalmente la obligación de esa prestación que ha sido sustituida, mientras que veíamos que la cesión de bienes solo libera al deudor en la cuantía de los bienes cedidos, una vez que estos, por ejemplo, pues han sido enajenados. Bien. Otra de las figuras que también debemos conocer y que es el pago con subrogación. Y aquí me gustaría hacer una observación, que la tengáis muy en cuenta. Esa figura del pago con subrogación, que es una forma especial de pago, debemos diferenciarla bien con la acción subrogatoria. La acción subrogatoria es una figura que analizaremos en la unidad 7, que es una garantía de la obligación y que la veremos en su momento, pero por lo tanto, por favor, aunque suene parecido pago con subrogación, acción subrogatoria, nos encontramos con figuras distintas. Bien, realizado esta breve pero importante observación,
Vamos a ver lo que es el pago con subrogación. Bueno, pues es una forma de pago especial en la que un tercero paga una deuda ajena al acreedor. Se cambia la persona del acreedor, convirtiendo a quien paga esa deuda ajena en nuevo acreedor del antiguo y verdadero deudor. O sea, es decir, quien paga se convierte ahora en el nuevo acreedor. Nuestro Código Civil, considera de todas formas la subrogación como una forma de innovación, modificativa, que veremos en último lugar. ¿Especies de subrogación? Pues bien, puede ser convencional, expresa, que es la que se establece con claridad que entre las partes, y por otro lado la presunta o legal. Si bien esta solamente es admitida en ciertos casos, que específicamente establece el Código Civil, que es cuando un acreedor paga a otro acreedor preferente, y cuando un tercero paga con aprobación expresa o tácita del deudor. Por ejemplo, pues sería otro supuesto de innovación presunta o legal. Evidentemente, la subrogación lo que produce es una transmisión de la titularidad del crédito, que pasa, como hemos dicho, del acreedor original al nuevo acreedor. Bien, la condonación de la deuda. Aquí ya nos encontramos ante una causa de extinción de las obligaciones, que consiste en una renuncia del derecho de crédito por su titular. Es decir, lo que representa es el perdón de la deuda. Entonces, una cantidad y se le condona. O se condona una cantidad. Imaginemos que una persona debe a otra 5.000 euros y le perdona pues una parte de esa cantidad adeudada. Imaginemos que le quita 2.000. En ese caso, lo que tras esa condonación, pues lo que deberá abonar son los 3.000 euros restantes. Por lo tanto, la obligación se va a producir esa condonación parcial y va a subsistir la otra cantidad que no ha sido perdonada, que no ha sido condonada. Bien, hay que tener en cuenta que evidentemente hay unos límites. Por ejemplo, no se puede vulnerar ciertos derechos. Imaginemos la legítima. La legítima es el derecho, por ejemplo, a recibir la herencia de los herederos, ¿no? De los herederos forzosos. Imaginemos de los hijos. Entonces, en ciertas maneras o en ciertos casos se puede considerar que nos encontramos ante una donación inoficiosa que no es válida, y entonces habría que reducirla. Bien. Al hilo de lo que estábamos, o con el ejemplo que estaba poniendo antes, las clases de condonación pues pueden ser total o parcial. El total es cuando, en el ejemplo que os ponía anterior de los 5.000 euros, pues cuando la condonación extingue esos 5.000 euros, extingue íntegramente la obligación. Y la parcial pues puede ser de una cantidad, como decíamos antes, dentro de ese total, pues de esos 2.000 euros, puede ser incluso de una circunstancia o de la obligación accesoria. Imaginemos que se condonan los intereses, pues en este caso también sería posible. Por otro lado, tendiendo a la forma, pues evidentemente la condonación pues puede ser también expresa, cuando se declara esa voluntad de remitir la deuda, o tácita, es que se deduce de los actos del acreedor. Los efectos, el principal efecto de la condenación, ya lo hemos dicho, consiste en la extinción, evidentemente, de la obligación entera, completa, si se trata de una condonación total, o si se trata de una condonación parcial, en la reducción de la deuda en esa cuantía remitida o condonada. Bien, otra figura es la de la confusión de derechos. La confusión de derechos extingue la obligación cuando en una misma persona concurren las cualidades de acreedor y deudor. Es decir, no es posible que una persona sea al mismo tiempo deudora de sí misma. No tendría sentido, ¿verdad?
En ese caso, si nos encontramos ante ese supuesto que requiere, como digo, que tenga lugar entre el acreedor y el deudor principal, es decir, no es posible que fuera ante un fiador, no, la persona tiene que reunir esas dos cualidades de acreedor y de deudor al mismo tiempo. Por ejemplo, imaginemos que es el caso que podéis encontrar en el manual, si una persona debe un dinero pues a su tío y su tío fallece y esa persona es el heredero universal del mismo. Pues en este caso, ¿qué ocurrirá? Pues se va a extinguir la obligación porque concurre en esa misma persona las cualidades de acreedor y deudor. Bien. Los efectos, por tanto, esa extinción de la deuda, siempre que la confusión de derechos sea completa, porque imaginemos que si solamente opera en una parte de la deuda, en la mitad, pues evidentemente operaría esa extinción de la obligación respecto a esa proporción. Otra figura también muy importante es la de la compensación. ¿Cuándo tiene lugar la compensación? Pues tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, son recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. Aquí no es como en la confusión, que lo que pasaba es que recaía en la misma persona la cualidad de acreedor y deudor. No, aquí nos encontramos con dos personas distintas, en la que recíprocamente la una y la otra es acreedora y deudora. Bien, en este caso tenemos que tener en cuenta que pues la compensación pues, puede ser total, puede ser parcial, puede ser legal porque lo señale un precepto de la ley, puede ser judicial porque lo decrete el juez, o puede ser convencional porque lo acuerdan las partes, imaginemos, ¿no? Los requisitos fundamentales para que opera la compensación como mecanismo de extinción de la obligación o como modo de extinción de la obligación, pues son los siguientes. En primer lugar, se tiene que dar la reciprocidad a la que estábamos aludiendo y el derecho propio. También el carácter principal de los deudores. Aquí tampoco es posible que opere la compensación, por ejemplo, con respecto a un fiador, porque este no es un deudor principal. Bien, otro de los requisitos es la fungibilidad o la homogeneidad de las cosas. Tienen que estar, pero imaginemos que ambas deudas consisten en prestaciones debidas similares, ¿no? En una cantidad de dinero o si estamos hablando de cosas fungibles que sean de la misma especie, de la misma naturaleza y de la misma calidad, ¿no? Si se hubiera designado la calidad. Tienen que ser deudas homogéneas. Por otro lado, el vencimiento, la liquidez y que las deudas sean exigibles. Imaginemos que nos encontramos a una obligación condicional o una obligación a plazo, pues no puede compensarse hasta que no se cumpla la condición o hasta que no llegue el plazo. Otro de los requisitos es la ausencia de retención o contienda. Es preciso, es decir, en este caso no es posible que exista pues, un embargo de un crédito o exista un proceso judicial promovido por terceros sobre esa cosa. Y por último, la ausencia de prohibición legal. Si existe algún precepto que en este caso, por ejemplo, el artículo 1200, en el que se prohíbe la compensación, pues no puede operar. Un ejemplo, pues cuando imaginemos que la deuda proviene de la obligación de prestar alimentos a título gratuito. En ese caso no es posible la compensación. Los efectos, pues ya lo hemos visto, los generales, de extinguir la deuda en la cantidad concurrente, y luego también hay algunos efectos particulares para determinados casos concretos, que también se aparecen recogidos en el Código Civil. Imaginemos que nos encontramos ante dos deudas, sí, pero que deben de pagarse en distintos lugares. Pues en este caso se permite la compensación, pero se debe indemnizar los gastos de transporte o cambio al lugar de pago.
Por otro lado, si una persona tuviera pues varias deudas compensables, pues en ese caso debemos observar el orden de la compensación que veíamos respecto a la imputación de pagos. Y por último, vamos a ver la novación. La novación consiste en la modificación de una obligación por la creación de una nueva obligación que extingue o modifica la primera. En el manual, por ejemplo, podéis encontrar ejemplos, ¿no? Si existe, por ejemplo, entre María y Laura existe un contrato de compraventa por el que María se obliga a entregar una casa a cambio de un precio. Posteriormente, supongamos que las partes realizan una permuta por la que María, en lugar de realizar el pago de esa cantidad de dinero, pues va a entregarle otra cosa distinta, ¿no? Un barco, un coche, lo que sea. Pues eso sería un ejemplo de novación. Y hay distintas clases de novación. Puede ser la novación extintiva o la novación modificativa. Bien. Los requisitos de la novación, pues también aquí se establecen ciertos requisitos y también ciertos distintos efectos, si la novación es extintiva o modificativa. Bien, en relación a los requisitos, pues aquí los veis. Es necesaria la existencia de una obligación anterior, que sea válida la obligación primitiva, que conste expresamente esa intención de novar, que exista disparidad entre ambas obligaciones y que las partes tengan esa capacidad necesaria para novar. El efecto principal de la novación extintiva pues es la extinción de la obligación principal y también provoca la extinción de la obligación accesoria, mientras que en la novación modificativa lo que se produce es la modificación del vínculo y en este caso no se produce la extinción de la obligación, por eso a veces se la denomina novación impropia. Y aquí pues sí que puede permanecer esa obligación accesoria que existiera. Bien, bueno, pues yo creo que con esta explicación pues hemos cubierto de manera general una explicación sobre las distintas figuras y simplemente pues me pongo a vuestra disposición, me despido, me pongo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis sobre la materia. Un saludo a todos y muchas gracias.